Pues vamos adelante, hablando un poquito de este Salmo 2. Hace unas semanas creo que vimos el Salmo 1. Y viendo un poco los salmos, a veces igual pensamos que los salmos los escribieron pues los salmistas, ¿no? Así un día se les ocurrió y ¡pum! Empezaron a escribir y esto es lo que salió. Sin embargo, el que estudia de cerca los salmos en su idioma original y en su estructura, se da cuenta de que son poesía de alta gama. En muchos casos tienen una estructura muy definida, a veces muy compleja, y que no son simplemente escribir y a ver qué sale. Y hay una clase o una estructura que le llaman la quiástica, creo, es el nombre que he encontrado mejor, concéntrica o quiástica, donde los salmos tienen un cierto bosquejo, ¿no? Y en concreto, el Salmo 2, parecido también al Salmo 1, y hay muchos salmos que tienen esta estructura, donde empiezan con un tema, luego como si fuese un escalón, suben a un tema, digamos de alguna manera superior, y luego igual incluso suben otro escalón, y al final van bajando y terminan en el mismo escalón con el que empezaron. El tema vuelve. Entonces, va por algunos temas y el tema, digamos, crítico es el tema central, el de arriba, y luego baja, claro, todo es importante, pero va en una forma, en una estructura pensada, lógica, definida, ¿no? Y este es el caso del Salmo 2. Se le suele llamar a veces la estructura ABBA, A-B-B-A, como la librería donde compró tantas cosas en Barcelona. A-B-B-A. Tienes un tema, luego otro tema, repetido ese tema con algún matiz nuevo y luego baja al primer tema, al A. Entonces tienes este A-B-B-A. Bueno, gran importancia tiene, pero tampoco es lo más urgente. Lo más importante es entender lo que se está enseñando, ¿no? Y puedes beneficiarte del Salmo y sacar tremenda bendición. El Señor te puede animar y guiar y dirigir y todo sin que entiendas nada de la estructura. Entonces no es tema crítico, ¿no? Bien, este Salmo, el Salmo 2, es un Salmo que siempre está al día. Siempre está al día. Y vamos a ir leyendo, porque habla del mundo real en que vivimos y en el que hemos vivido siempre. Tristemente, es muy actual. Dice el versículo 1, estoy en el Salmo 2 para los que se están sumando ahora. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¡Ja! Madre mía, si eso no es actual, ¿qué es? ¿Por qué hay tanto revuelo? ¿Por qué hay tanto revuelo en cosas que no importan? Es lo que dice este salmo que tiene 2.900 años. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Bien, este salmo tiene 12 versículos, bien, y estos 12 versículos van divididos en tríos. Trío. ¿Os acordáis lo que os dije, lo del ABBA? Tenemos trío y trío. El primer trío lo acabamos de leer, del 1 al 3, hablando de los reyes y en concreto hablando de su locura. Al final es una locura. Dice que están pensando cosas vanas, están haciendo locuras, las naciones. ¿Sí? Mira la historia humana. Mira la historia humana y dime si no coincide perfectamente con lo que escribía David. ¿Cómo sabemos que David es el autor?
Bueno, no porque está en el libro de los Salmos, porque hay muchos salmos que no son de David. Pero sabemos que es el autor, porque en el libro de Hechos, creo que es Pedro que lo dice claramente. David dijo, y usa este pasaje. Entonces sabemos que David es. Entonces, aquí habla de que están unidos contra Jehová y contra su ungido. Y vemos que la historia humana es una de rebelión. O abierta o pasiva, o sea, activa o pasiva. Pensamos en tiempos de la Torre de Babel. Pensamos en los días antes de Noé. Pensamos a lo largo de la historia en las naciones, en los ejércitos que han intentado aniquilar lo que es de Dios, su pueblo, pueblo judío, o los cristianos que creen en él. Ha habido esta lucha activa a lo largo de todos los siglos. También hay, podríamos decir, más pasiva, la lucha contra Dios, que es esa lucha de que lo ignoran, como que no existe. Vamos a ir a buscar otras tierras, otras, ¿cómo llaman? Aliens, extraterrestres, otras vidas. Vamos a buscar porque estamos aquí y como que Dios ni siquiera existe. Dios es objeto de burla, es una filosofía de los necios, de los tontos. Es una rebeldía pasiva absolutamente abierta, ¿no? Y pensando cosas locas, las cosas que salen. Y todas las leyes y las filosofías que salen en contra de la vida de los bebés no nacidos, la fornicación en todas sus expresiones. O sea, vemos un ataque militar, espiritual, activa y pasiva, que viene de generaciones, viene a lo largo de todos los siglos. Entonces, en este primer trío vemos aquí la locura de los reyes de la tierra. Luego, en el versículo 4, llegamos al segundo trío. El que mora en los cielos se reirá. No vemos muchas veces que Dios se ría, ¿verdad? Pero aquí el salmista, David dice, se reirá. El Señor se burlará de ellos. En su tiempo, me está diciendo amén mi pajarito pío. El Señor se burlará porque lo que están haciendo es ridículo. Es literalmente ridículo. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Entonces, vemos aquí la actitud del Señor. En cierta manera es de risa, cómo Él hizo al hombre con la capacidad que tenemos, la capacidad intelectual, prácticamente, no infinitamente, pero superior a cualquier otro de sus criaturas, de una manera abismal, una tremenda distancia intelectual nos hizo con la capacidad de crear, la capacidad de música, la capacidad de conversación, la capacidad de inventar, de descubrir, de disfrutar, de reírnos, de tantas cosas nos dio capacidad Dios. Y luego usamos esa inteligencia y esas capacidades, esas bendiciones que Dios dio el sexto día al hombre. Lo usa el hombre para ir en contra de él. Y es como, a ver, ¿qué estáis haciendo? ¿No? Es ridículo. Entonces él habla y dice, pero yo, versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte.
Entonces el Señor en este segundo trío presenta a alguien, presenta a su rey. Están todos los reyes de la tierra haciendo sus locuras, no llegando a ninguna parte. Por cierto, escuché un vídeo, o vi un vídeo esta semana pasada, de la historia de, no solo de España, la historia de la península, desde los años, desde la edad romana. Nunca lo había estudiado. Entonces es un vídeo que va desde los primeros siglos después de Cristo y va detallando todo lo que pasó, lo que pueden encontrar, ¿no? de todo lo que sucedió en la península, en la llegada de los musulmanes, pero mucho más, no solo eso, mucho más, todas las guerras. Y yo me di cuenta de algo muy rápido, que era una tontería ser un rey. Que sí, si te dan la opción, no seas un rey. Porque es que los reyes mueren todos, mueren pronto, mueren asesinados, mueren en guerra, mueren de manera brutal. De vez en cuando, creo que solo una vez o dos, que dijo el señor y este rey, fíjate, murió de mayor. Fíjate, qué triste. Los reyes, sus vidas no son vidas felices, no son vidas de paz, no son vidas de servir al pueblo y hacer el bien y gobernar con las leyes de Dios. No, cada uno va intentando coger el terreno del otro, la tierra del otro, el poder montarse sus campañas y bueno, qué culebrón más increíble a lo largo de 2000 años. Y el Señor dice, yo he puesto a mi rey. Y además, le he puesto en un lugar específico. No estamos hablando de reyes por todos lados, yendo por todo. No. Este rey está en el monte Sión. Este rey, su sede, su casa, su trono está en Jerusalén. Y ahí va a estar. Da igual que intentéis. Y fíjate, hace años leí un libro enorme, uno de los libros clásicos sobre la historia de Jerusalén. Ay. Eso es una carnicería a lo largo de todos los siglos. Las veces que no se ha derramado sangre en Jerusalén es impensable. No hay ciudad en ninguna parte del mundo que ni se asoma a la matanza y la sangre que ha corrido en la tierra de Jerusalén. Pero el Señor dijo, ahí pondré mi rey. Segundo trío. Vamos al tercer trío. Versículo 7, que tenemos que movernos. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Vemos que el rey que va a poner Dios, en su primera instancia él puso a David. Pero esto tiene un significado muchísimo más amplio que solamente el rey David, de un solo tiempo. No, esto está hablando del rey, de reyes. En nuestro culto digital hoy, hago un estudio de Apocalipsis sobre el Cordero de Dios. Impresionante ese estudio en el libro de Apocalipsis. Pero vemos que aquí el Señor dice, el rey que voy a poner es mi hijo. Anda, ¿y eso cómo se hace? ¿Eso qué quiere decir? Estamos hablando de algo escrito 900 años antes de Cristo. Es una profecía y es el versículo más claro en toda la Biblia. Es casi el único versículo, según entiendo, el único versículo que habla de la relación padre e hijo en la Trinidad. El único, creo que es el único versículo, desde luego que es el más claro, de la relación entre Dios Padre y el Señor Jesucristo, antes de que naciera. Impresionante. Es un versículo muy bonito. Pero él dice, ese rey que va a estar en Sion es mi hijo. ¿Bien? Engendrado, no creado, engendrado desde la eternidad. Dice el versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones
y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Está hablando de la autoridad y del poder que tendrá ese hijo, rey, eterno, que tendrá su posesión, irá por la tierra entera. Eso yo creo que lo podemos ver en dos sentidos. En el sentido del milenio, cuando en el reino milenial el Señor Jesús reinará sobre la tierra entera, pero también en el sentido de que su evangelio, a partir de que vino el Señor y resucitó, su evangelio fue hasta el fin del mundo, dio la vuelta al mundo y ha estado dando la vuelta al mundo durante 2000 años, conquistando los ejércitos de la oscuridad de Satanás contra el mal, trayendo luz y vida y paz y gozo al corazón humano por toda la tierra, conquistando la oscuridad. Entonces, ese es el segundo trío. Recuerda en ese esquema, los que habéis estado desde el principio, el A, B, ya estamos en el tercer trío y ahora vamos a ir al cuarto trío que termina el capítulo, o el Salmo, versículo 10. Ahora, pues, oh reyes, recuerda, vuelve al tema original. Ahora vuelve a hablar directamente a los reyes y dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Interesante, curioso, sale aquí la misericordia de Dios y su gracia. Le interesa a Dios que las naciones, que el mundo recapacite. Usa esa mente que yo te he dado, esa inteligencia que yo te he dado. No pierdas el tiempo en cosas vanas. ¿Cuántos miles de millones se echan a perder en proyectos que no tienen importancia? Dice, y aquí tenemos 5 verbos. Sed prudentes, 1. Y aquí yo tengo en mi bosquejo, si el primer trío, reyes de la tierra, habla de su locura, este último trío, que habla de los reyes de la tierra, habla de su prudencia. ¿Qué es su prudencia? Pues esto, sabiduría es ser prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, admitid amonestación. ¿Eso qué es? Humíllate, baja del burro. Lo que todos necesitamos escuchar, ¿verdad? Bájate del burro. No creas que tú eres, él no va más. No pienses que todo termina y todo acaba contigo, todo empieza y todo termina contigo. No, no somos nadie. Recuerda que quien es Dios y su Hijo Rey. Admitid amonestación. Servid a Jehová. Qué diferente sería nuestro mundo, ¿verdad? Si los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, honrasen a Dios y la palabra de Dios, en vez de burlarse de ella, en vez de intentar destruirla, como han hecho muchos. Servid a Jehová con temor. Y siguiente, y alegraos con temblor. Alegraos con temblor, ¿eso cómo se hace? Eso quiere decir estar alegres en el Señor, pero entendiendo que Él es Dios. Se puede alegrarse con temblor, la manera correcta, con reverencia, siempre con reverencia. Y el último versículo, en última instancia cambié el título del devocional. No me acuerdo ni qué es lo que tenía antes, pero bueno, lo cambié y puse honrad al Hijo, porque así pone en el versículo 12. Y aquí terminamos. Honrad al Hijo, para que no se enoje. No queréis que el Hijo esté enojado con vosotros. En el estudio que os comenté del Cordero en Apocalipsis, la gente se busca cuevas porque tienen miedo de la ira del Cordero. Está hablando de exactamente lo mismo.
que no se enoje con vosotros y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira, la ira del Cordero. Y mira cómo termina entonces el Salmo. Que por cierto, en inglés, en la mayoría de las traducciones en inglés, el versículo comienza así: besad al Hijo. Aquí pone honrad al Hijo. En algunos pone abrazad al Hijo. ¿Por qué la diferencia? Bueno, lo que está diciendo es que el término que usa es ese. Es de recibir con cariño, con amor al Hijo, honrándole por quien es, el Hijo Rey eterno. Honrad al Hijo. Dice, y así termina. Y nos recuerda del primer versículo del Salmo 1. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Qué somos nosotros en un mundo regido por autoridades con gran poder relativo, que toman decisiones, y nosotros qué podemos hacer más que obedecer y cumplir? Y decimos a veces, pero qué tontería, qué locura, pero aquí dice, en medio de todo eso, bienaventurados todos, cada uno que confía en el Rey, en el Hijo Rey, en Jehová. Siempre el Señor pone el toque individual. Aunque estemos metidos en algo mucho más grande a nivel social y terrenal, pero Dios trata con nosotros de manera individual. ¿Dónde estás ahora? He visto un poco los que estáis viendo, y algunos del sur, algunos del oeste, algunos aquí en el norte. No importa dónde estés. Dios trata contigo personalmente, y si confías en Él con tu corazón, Él te bendecirá. Bienaventurados, felices, alegres son los que confían en Él. Y ese, al final, es el mensaje de este Salmo, Salmo 2, que habla de los reyes de la tierra y sus locuras, y la gente, y cómo se amotinan, y la turbulencia, y el rollo grande en que están metidos. En medio de todo eso, hay personas que han puesto su fe, su confianza en Dios, y caminan en paz, caminan con gozo. Su testimonio es uno de alegría en Dios, a pesar de las circunstancias. Que Dios nos ayude a tener ese testimonio, porque ese es el testimonio que la gente ve, y que cuando lo ve, lo considera. ¿Qué tiene esa persona? ¿Por qué hay paz en su cara? No importa lo que esté pasando. Que el Señor nos dé esa clase de testimonio. Que tengáis muy buen día de Domingo de Resurrección. Maranata, el Señor vuelve. ¡Qué bueno! No sabemos cuándo. Pronto sí. Más pronto que ayer sí. Así que no sé si eso gramáticamente está bien, pero sabemos que viene, y viene pronto. Así que esperémosle con confianza y fe. Que Dios os bendiga mucho. Gracias por acompañarme. Que tengáis buen día. Agur.